Feliz domingo, buenas noches a quienes están conectados o se están conectando en esta dominguera. Gracias por los comentarios en las anteriores domingueras porque hemos retornado a estos análisis semanales y me da mucho gusto poder continuarlos, aunque a veces pues nos atrasemos o bueno, estemos en actividades del trabajo o de un domingo frío como el de hoy. Hoy sí la Ciudad de México está muy friolenta, pero bueno, también es importante resaltar que ya empezó octubre y las noches y las lunas de octubre son especialmente mágicas e importantes e interesantes para reflexionar o para hacer charlas como esta. Aquí no tengo mi cafecito, pero bueno, ahorita vamos a preparar después de estar con ustedes. Evidentemente el tema que quiero comentarles es el suceso informativo, noticioso, político y por supuesto criminológico de esta semana, que fue la sentencia a Genaro García Luna y los múltiples vericuetos que podemos tomar de este caso. Yo aquí tengo un texto que quiero comentar y compartir con ustedes para no salirnos del guión, porque en torno a García Luna podemos decir muchas cosas. García Luna representa un arco criminógeno, es la cabeza o la cara más visible de un cártel del gobierno, un cártel gubernamental, pero evidentemente no es el único integrante de ese cártel gubernamental, sino que es ahora el que fue enjuiciado en Estados Unidos y que está siendo pues uno de los ahora sí que de los líderes, así como le está sucediendo al Chapo, le está sucediendo al Mayo Zambada, de los líderes desechables del sistema de crimen organizado en donde también está involucrado Estados Unidos. Pero una gran diferencia entre el Chapo Guzmán y el propio Mayo Zambada y todos los capos del narcotráfico que han estado en juicio en Estados Unidos es que ellos no vivían del presupuesto público, no fueron servidores públicos, no jugaron a este doble juego y a esta doble cara de ser los héroes de la película y de el combate frontal al crimen organizado. En otras palabras, no eran simuladores y ladrones del presupuesto público, como sí lo fue Genaro García Luna y varios de sus cómplices, y por supuesto el jefe de este grupo, o el que más empoderó a este grupo, que es el expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa. 38 años y 4 meses fue la suma de la sentencia para el representante del cártel gubernamental, el superpolicía de Felipe Calderón. También más de $2 millones en multas y una serie de frases lapidarias que pronunció y que dijo el juez Brian Cogan, y que vale la pena retomar porque en estas frases está la esencia, uno de los retratos más sintéticos y puntuales que se han hecho de Genaro García Luna y de todo lo que él representa. El juez Brian Cogan le dijo a García Luna el pasado 16 de octubre: usted tiene una doble vida, señor. Usted vestirá muy elegante, usted podrá decir que respeta la ley, y seguro lo cree. Usted podrá decir que también es el representante del Estado de Derecho, pero su conducta es la misma que la del Chapo Guzmán. Estoy seguro que si le pongo el polígrafo enfrente a usted, lo va a pasar, porque usted mismo se ha creído su historia. Pero esta historia es una de sus dos caras. La otra
la responsable de delitos es la que existe. Usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo Guzmán. Esta frase lapidaria del juez Brian Cogan, que también fue el juez de el Chapo Guzmán y que será el juez del juicio del Mayo Zambada, que por lo que sabemos iniciará el próximo mes de enero del 2025, lo que nos está revelando es que no hay buenos y malos en este binomio que la historia de la guerra contra el narco nos quiso vender. No, García Luna no estaba del lado de los buenos. García Luna siempre fue uno de los malos y se hizo pasar por bueno y ensangrentó un país. La frase es demoledora, es el retrato en síntesis de una mente criminógena, de una especie de mitómano o megalómano que alcanzó unos grados de poder que solo se pueden explicar por la decadencia del sistema político mexicano que engendró a un personaje como Genaro García Luna, con capacidad de simular que al mismo tiempo que combatía el secuestro, él encabezaba la industria del secuestro. Porque mientras él formaba parte del gobierno, también él estaba articulando una red criminal. Apenas un día antes de esta sentencia, García Luna y su equipo de abogados hicieron circular una carta manuscrita de Genaro García Luna pidiendo clemencia. García Luna, que fue inclemente con todos sus enemigos, no necesariamente los narcotraficantes, fue inclemente contra periodistas que lo criticaron, contra activistas sociales que lo denunciaron, como Javier Sicilia en su momento. Fue inclemente contra personas de muy bajos recursos, con las personas que fueron los desechables en su guerra contra las drogas. Fue inclemente contra Florence Cassés en esta invención y este telemontaje de el diciembre del 2005. La síntesis o la personificación de la inclemencia pedía clemencia, y lo más paradójico es que esta carta fue ampliamente difundida por los medios de comunicación. Pidió también una pena no mayor de 20 años porque quería retornar y quiere retornar a su familia. La secuela de intentos de la fuga legal de García Luna fue esta carta justamente, y es tan ominiosa esta especie de fuga legal que nos estaba vendiendo García Luna, que primero circularon 3 especies de rumores en los medios mexicanos que nunca hay que olvidar: el papelón que han hecho, el absoluto papel de esquiroles y de protectores de García Luna. Como ustedes escucharán, hay un gatito rasgando la puerta que es el mimoso. Déjenme abrirle nada más la puerta. Interrumpimos esta transmisión para poderle abrir la puerta al mimoso, que es el dueño de esta casa. Pero bueno, estábamos diciendo toda la serie de rumores y de fake news que circularon en los medios mexicanos en torno a Genaro García Luna. En primer lugar está la fake news más obvia, elemental, grotesca, ridícula, comentada con un desparpajo por gente como Ciro Gómez Leiva, o por comentaristas, o incluso por María Amparo Casar, que no habían pruebas contundentes contra Genaro García Luna, que no hay evidencias de todo lo que se dijo en el juicio, como si no hubieran sido evidencias todo el cúmulo de críticas, cuestionamientos, cartas que se le enviaron a Felipe Calderón durante el gobierno de Felipe Calderón. Es decir, la gente que tuvo la valentía de criticar, de cuestionar,
de documentar los crímenes de García Luna en el gobierno de Felipe Calderón deben ser ampliamente reconocidas, y en primer lugar pongo el caso del teniente Javier Herrera Valles, que tuvo la valentía de enviarle una carta a Felipe Calderón para decirle que era un ladrón, Genaro García Luna, y que su sexenio estaba en peligro de caer en manos de alguien con ese perfil psicológico. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno de Felipe Calderón? Encarcelar a Herrera Valles, y los medios estigmatizar a Herrera Valles en una especie de lo que ya conocemos como nado sincronizado, porque ahí lo que estábamos viendo son los recursos y toda la parte de intimidación de Genaro García Luna contra quienes lo criticaran. Ese por mencionar, digamos, el caso más conocido. Pero también hubieron elementos de la Policía Federal, elementos del Cuerpo de Seguridad Pública de México, que fueron asesinados por haber denunciado o por estar en contra de Genaro García Luna. ¿Y qué me dicen de los cables de Wikileaks? Los cables de Wikileaks, que fueron divulgados en 2010, en pleno gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, incluían cables de el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, en 2008, es decir, cables escritos en el 2008, donde Carlos Pascual señalaba sus sospechas fundadas de que Genaro García Luna estaba trabajando para el cártel de Sinaloa, de que formaba parte de esta red de intereses del cártel bajo la apariencia de que los estaba combatiendo. Entonces, tenemos la primera gran mentira de que no habían evidencias. Eso ha sido desmantelado por completo, porque aunque en Estados Unidos el juicio contra García Luna fue solamente sobre la parte de la conspiración para distribuir, para traficar y para vender más de 1,000 kilogramos de cocaína, según la sentencia del juez Brian Cogan, hay otra parte de delitos muy graves de Genaro García Luna que tienen que ver con el lavado de dinero. En México, la Unión de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera ha documentado, ha descrito, y lo volvió a hacer Pablo Gómez esta semana, la red de 4 empresas de sus socios, de la familia Weinberg, que todos los recursos que ellos sacaban a través de una red de 20 empresas en torno a estas 5, pues todos estos recursos los llevaron a cuentas de paraísos fiscales, lavando el dinero. Todo esto es un juicio que hace falta todavía aquí en México, en el caso de García Luna. Entonces, si ignoramos que no solamente fue el jefe de un cártel gubernamental, sino que también un ladrón del presupuesto público, un vulgar corrupto, entonces no podemos decir como Ciro Gómez Leiva que no hay evidencias en contra de García Luna. Por favor, los propios panistas saben perfectamente de qué lado mascaba la iguana en la época de Felipe Calderón con Genaro García Luna. Y después, ya en estos últimos días, empezaron a circular otras fake news. Primero que lo iban a liberar. Decidieron de una manera salomónica que iban a liberar a Genaro García Luna porque habían reos que iban a testificar en favor de su buena conducta. Y luego surgió, porque lo dijo el juez Brian Cogan, que Genaro García Luna estaba sobornando a presos del mismo penal en donde él estaba para que declararan a su favor. Es decir, lo extorsionador, lo chantajista, lo corrupto no se le quitó ni se le va a quitar en la cárcel. Porque como dice el juez Brian Cogan, él cree su propia mentira y hace creer que los demás no se dan cuenta, o quiere hacer creer. Pero por supuesto tiene un conjunto y un concierto de comentaristas y de medios que todavía a estas alturas, 2024,
5 años después de haber sido detenido en 2019 en Estados Unidos, en Texas, quieren hacernos creer que García Luna es una víctima del sistema judicial norteamericano, por favor. Entonces, este bulo o este rumor de que iba a ser liberado fue completamente falso. Luego, después de 2 aplazamientos de la sentencia, que iba a haber un aplazamiento más, porque ese era el objetivo del cuerpo de abogados de Genaro García Luna. Y luego, que solo le impondrían 20 años, y que para nada iba a ser cadena perpetua, que cómo era posible, que García Luna había hecho todo un bien a la lucha contra los cárteles, que Estados Unidos lo reconoció, que la CIA lo reconoció, que el FBI lo reconoció. Pues por supuesto que lo reconocieron porque le eran útil, porque les era útil en ese momento a estas agencias, que también deberían ser llamadas a cuentas por el juez Brian Cogan. ¿Cómo es posible que se laven ahora las manos, tanto la DEA como la CIA, como el FBI, cuando sabían, según lo que se ha documentado en los cables de Wikileaks, que Genaro García Luna estaba implicado en cuestiones de secuestro, de extorsión, de narcotráfico, de corrupción, de lavado de dinero y, por si fuera poco, también de tráfico de migrantes? No podemos olvidar episodios como la matanza de San Fernando, en donde hay huellas y hay pistas de que la gente o los integrantes del cuerpo mafioso de Genaro García Luna, comandado por otro mafioso como Luis Cárdenas Palomino, estaban enterados de lo que estaba sucediendo. Entonces, el hecho de que del rumor de que le iban a imponer 20 años de cárcel era absolutamente eso, una fake news. Luego testifican a favor de Genaro García Luna integrantes del equipo de Felipe Calderón, como Gerardo Ruiz Mateos. Ahorita nada más les voy a decir quién fue Gerardo Ruiz Mateos, que ahorita ya nadie se acuerda de él. Y bueno, no sé qué necesidades tenía Ruiz Mateos para declarar a favor de este sujeto. O sea, Gerardo Ruiz Mateos fue secretario de Economía en el gabinete de Felipe Calderón hasta el 14 de julio de 2010, para volverse por segunda ocasión jefe de la oficina de la presidencia. Es decir, Gerardo Ruiz Mateos testifica a favor de Genaro García Luna como una extensión o como una petición o como una orden de quien fue el jefe de ambos, es decir, de Felipe Calderón Hinojosa. Dice Genaro en su carta, Gerardo Ruiz Mateos dice: Genaro siempre fue una persona muy responsable, un hombre de familia, un amigo solidario, desde mi punto de vista, una persona excepcional. Claro, pero esa es la hipocresía siempre de la derecha. Una persona excepcional, un hombre de familia, una persona responsable, un amigo solidario. No, señores, esta es la construcción telenovelesca que les conviene a ustedes decir, porque no van a reconocer que estando en la jefatura de la oficina de la presidencia Gerardo Ruiz Mateos y estando en la presidencia de la República Felipe Calderón Hinojosa recibieron suficientes avisos, suficientes elementos para cortar con Genaro García Luna, para destituirlo, y no solo no lo hicieron, confrontaron al país a una crisis diplomática con Francia, con Sarkozy, con Nicolás Sarkozy, confrontaron a la sociedad civil auténtica que defendía a las víctimas del secuestro, con personajes de mala entraña como Isabel Miranda de Wallace, que fue un engendro de esa política de dividir a las organizaciones civiles para tener grupos clientelares cooptados por el dinero sucio de Genaro García Luna. Y eso ya no es un rumor. La señora Isabel Miranda de Wallace está implicada en delitos, y esos delitos le fueron perdonados por Felipe Calderón Hinojosa y por Genaro García Luna. En fin, García Luna fue capturado en un departamento de Irving, Texas, el 9 de diciembre de 2019, hace ya casi 5 años.
en pleno proceso de adquirir la ciudadanía de Estados Unidos. Él estaba ya dispuesto a renunciar a la ciudadanía mexicana porque ya dijo, bueno, ya llegó la cuarta transformación, yo ya no tengo nada que hacer, pero voy a hacer negocios en Estados Unidos. El 21 de febrero del 2023, el veredicto del jurado que estuvo durante todos los testimonios fue unánime. García Luna fue hallado culpable de 5 delitos, entre ellos conspiración para traficar, distribuir e ingresar más de 1,000 kilogramos de cocaína y otras drogas a Estados Unidos, y culpable de delincuencia organizada y de falsedad de declaraciones. Los testimonios que más le hicieron daño a su reputación fueron las de Jesús, el rey Zambada, la del exfiscal de Nayarit desde Arbeitia, la del exsecretario de Finanzas de Humberto Moreira, Héctor Javier Villarreal, que acusó a Genaro García Luna de ordenar el pago de $20 millones al Universal, y presentaron los documentos. Claro, ahora ya el Universal no dice nada, como es un cínico su dueño, y como son cínicos todos los periodistas que se vuelven directivos de ese periódico, entonces ahora, no, fue un invento. No, señores, hay documentación. Ustedes están, o sea, tan solo el caso del Universal, sin incluir a otros periódicos o a otras empresas como El Financiero, cuyo dueño se hizo rico durante la etapa de Genaro García Luna porque ganaba todas las licitaciones de los sistemas de inteligencia, de transmisión de datos de la Secretaría de Seguridad Pública. Así como lo estamos escuchando, hay empresarios como el dueño del Financiero que se hicieron millonarios durante el periodo de Genaro García Luna porque en realidad eran prestanombres, o se presume que fueron prestanombres de Genaro García Luna. La sentencia de 38 años a García Luna es tan solo una punta del iceberg de lo que en realidad pasó durante no solo el sexenio de Felipe Calderón, estuvo pasando desde el sexenio de Vicente Fox, cuando Genaro García Luna tuvo una posición muy importante como jefe de la AFI. Y hay que recordar que Genaro García Luna durante ese episodio se confrontó con José Ramón Martín Huerta, que murió en un accidente de helicóptero, y también con Alejandro Gers Manero, que en ese entonces fue secretario de Seguridad Pública y ahora es el fiscal general de la República. O sea, conoce, si alguien conoce muy bien las maniobras y los alcances criminales y criminógenos de Genaro García Luna, es el doctor Gers Manero. El cártel gubernamental no podrá o no podría haber operado sin la anuencia de Felipe Calderón, el jefe político y administrativo de García Luna durante un sexenio. Calderón todavía tuvo el descaro de publicar en su cuenta de X tras el veredicto y la sentencia: no he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio, pero soy hombre de leyes y respeto la acción de los tribunales. Nada más no eso nos faltaba, que le ordenara a García Luna que desacatara la orden de los tribunales. Todavía puso en otro mensaje en la cuenta de X que volvería a hacer lo que hizo y que no tenía él ningún problema de conciencia o de culpabilidad. Como buen bravucón, como buen mentiroso, el señor Felipe Calderón Hinojosa quiere volver a engañar no sé a quiénes. Porque entonces lo que ha sucedido es que el efecto inmediato del caso García Luna ya es una fragmentación dentro del PRI. Perdón, dentro del PAN, que bueno, ya es casi lo mismo que el PRI. Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, prácticamente se desentendió de García Luna, dijo que el PAN se deslindaba de todo lo que el superpolicía de Felipe Calderón había hecho, y esto enfureció a Felipe Calderón, porque al día siguiente, en unas declaraciones, Felipe Calderón dice: ¿qué hace el PAN? Deslinda de su gobierno, se deslinda, o sea, deslinda a Genaro García Luna de su gobierno. No fue el gobierno del PAN, fue el gobierno de Felipe Calderón, lo cual es un error estratégico terrible. Eso habla de un liderazgo que ha arruinado el PAN completamente. Hello.
El que arruinó al PAN se llama Felipe Calderón Hinojosa, señor Felipe Calderón Hinojosa, por si usted no está enterado. El PAN pierde la presidencia de la República en 2012 por responsabilidad de Felipe Calderón Hinojosa. El PAN se fractura por responsabilidad de Felipe Calderón Hinojosa. Y el grupo de Calderón Hinojosa tan tóxico sigue entrando adentro del PAN, pero por si fuera poco, a diferencia de López Obrador, Felipe Calderón Hinojosa fue incapaz de crear su propio partido porque no tuvo ni siquiera la capacidad de generar el respaldo legal necesario. ¿De qué nos está hablando el señor Felipe Calderón Hinojosa? Y no es que Marco Cortés sea santo de mi devoción, pero que a estas alturas, en pleno 2024, con Genaro García Luna sentenciado a 40 años de prisión, que Felipe Calderón Hinojosa quiera venirse a lavarse la cara, es, la verdad, lo más grotesco de todos estos episodios. Y todavía, en su sentido del humor absolutamente patanesco, dice, de Marco Cortés, pues bueno, por eso le dicen el 3M, ¿no? Por Marco, mediocre y miserable. En fin, esto apenas inicia. Porque si me he extendido en las respuestas y en la reacción de Felipe Calderón Hinojosa, es por un hecho inevitable. La secuencia de la justicia, ya sea en Estados Unidos o en México, llegará en algún momento a Felipe Calderón Hinojosa, por más que el señor Calderón Hinojosa quiera agredir para que no lo culpen, por más que el ataque de Calderón Hinojosa hacia sus propios correligionarios o hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum o al gobierno de Andrés Manuel López Obrador sean sus estrategias de defensa. Señor Felipe Calderón Hinojosa, el narcoestado de su gobierno anda desnudo, porque no puede ser posible que todo esto que haya hecho García Luna, que fue acreditado por el juez Brian Cogan, haya sido realizado sin su consentimiento o sin su conocimiento. Y peor aún, como dijeron varios analistas, si usted no se enteró o no se quiso enterar, es precisamente porque usted lo autorizó y estaba implicado. En fin, muchas gracias. Vamos a ver algunos comentarios que nos han estado llegando. A Silvia Lira, muchas gracias. A José Luis Rivera desde Toluca me dice, México puede pedir la extradición de Genaro García Luna una vez que purgue su condena en Estados Unidos. México no solo puede pedir, sino la va a pedir, la extradición de Estados Unidos, de García Luna de Estados Unidos a México, y la va a pedir no cuando termine su condena, la va a pedir incluso desde ahora. El hecho de que esté encarcelado Genaro García Luna no impide y no obsta para que México pida su extradición por el cúmulo de delitos pendientes que tiene en México. Exactamente igual que con los capos del narcotráfico que fueron extraditados a Estados Unidos. Ya estaban purgando penas en México, como el caso de Chapo Guzmán, que se escapó 2 veces, o ya estaban en el proceso de casi liberación y fueron extraditados a Estados Unidos. Entonces, a la inversa también opera la ley de extradición. También nos manda saludos Francisco Lizama, Sandra González, buenas noches. Dice Ann Peme, nadie cree eso que dice el Borolas por Calderón. José Luis Rivera también me dice, recordemos que Ciro Gómez Leiva también resaltó la supuesta inocencia del priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Sí, él siempre se une a las peores causas. Fernando Sastrias, hay que reconocer que el único en aquella época de autoritarismo y represión de represión fue Gerardo Fernández Noroña, que tuvo los pantalones de decirle las verdades a Calderón Hinojosa en su cara en la tribuna legislativa. Eso es absolutamente cierto. También pregunta Fernando Sastrias si para cuándo Calderón, nos guste o no, la cuarta transformación indirectamente o directamente lo ha hecho impune.
pues no está impune, o sea, está siendo investigado. Se está tardando la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en llamarnos a una movilización nacional para defender la reforma al Poder Judicial. Bueno, ese es otro tema, pero aquí transmito tu opinión. Francisco Javier Huerta López, mucha verdad, pero solo bla bla bla. ¿Para cuándo resultados? No sé de qué resultados estemos hablando. Ya en el caso de lo que estamos analizando, pues ya está sentenciado. En fin, gracias a Mayra Yolanda, Javier Rodríguez, muchas gracias a todos ustedes. Feliz domingo y que tengan una gran semana, esta que inicia mañana, lunes 21 de octubre. Gracias.